Bien, buenas noches a todos. Vamos a continuar con el tema de las derivadas de función compuesta o regla de la cadena. Y habíamos dicho que la regla de la cadena se utiliza para derivar funciones compuestas y que podríamos resumirlo de una forma sencilla, la aplicación de la regla de la cadena, como la derivada externa multiplicada por la derivada interna. Adicionalmente, el día de ayer también hablábamos que van a haber ejercicios en los cuales aplicaremos de forma simultánea, aparte de la regla de la cadena, otras reglas que hemos visto anteriormente. Entonces, el día de ayer vimos este ejemplo en el cual teníamos un producto de funciones, pero esas funciones que forman parte del producto son funciones compuestas, pero que esencialmente esto era un producto de funciones y que para derivarlo tendríamos que aplicar la regla del producto y obviamente cuando tuviéramos que derivar estas funciones compuestas, aplicaríamos la regla de la cadena, puesto que para derivar funciones compuestas, la única opción es la regla de la cadena. Bien, entonces también decíamos el día de ayer que antes de derivar una función, primero tendríamos que identificar qué tipo de función es la que se nos presenta para derivar. Pues de eso dependerá la correcta aplicación o la regla apropiada para derivar esa función. Entonces aquí tenemos dos ejemplos que tienen alguna similaridad, ¿sí? Pero esta primera es una función compuesta y la siguiente es un cociente. Entonces, el saber de antemano cuál de las expresiones o qué expresión tenemos frente a nosotros para derivar, nos ayudará a definir cuál es la regla apropiada para derivar. Esta primera función es una función compuesta. ¿Y cómo identificamos que esta función es una función compuesta? La forma de identificarlo es porque toda la expresión está contenida en el argumento del radical, es decir, todo se encuentra dentro de la raíz. Entonces eso lo hace una función compuesta, aunque en su argumento o interior del radical o de la función compuesta tenemos un cociente de funciones. Y cuando toque derivar el argumento, tendremos que aplicar la regla del cociente.
pero en esencia es esta una función compuesta y la regla con que iniciaré, o sea, la regla que debo de aplicar principalmente es la regla de la cadena. Luego, en el desarrollo de la regla de la cadena, nos vamos a ver obligados a aplicar la regla del cociente. Pero esencialmente esta es una función compuesta. El siguiente caso es un cociente. Tiene alguna similaridad con el anterior porque se involucran raíces o funciones compuestas, pero en este caso estamos hablando de un cociente que tanto en el numerador como en el denominador se tienen funciones compuestas. Pero en esencia, como decíamos, esto es un cociente. Entonces, cuando derivamos, inicialmente aplicamos la regla del cociente. Claro, al derivar sus miembros, vamos a tener que aplicar la regla de la cadena. Pero iniciamos, o la forma apropiada de derivarla, es aplicando la regla del cociente. Bien, eso es para que tengamos claro que aunque las funciones tienen alguna similaridad, son funciones diferentes, por lo tanto, se derivarían de forma diferente. Vamos a iniciar derivando esta función compuesta. Y sabemos que cuando derivamos funciones compuestas, aplicamos la regla de la cadena. Y que básicamente la regla de la cadena consiste en realizar lo que denominamos la derivada externa, que básicamente es pasar el exponente a multiplicar a toda la expresión elevada al exponente reducida en una unidad. Si a un medio le restamos a una unidad, nos daría como resultado negativo un medio. Bien, y ya tenemos ahí la derivada externa. Recuerde que la regla de la cadena implica ahora que tendríamos que realizar la derivada interna, es decir, la derivada del argumento, lo que está dentro del paréntesis. Solo que lo que está dentro del paréntesis es un cociente. ¿Y cómo derivamos los cocientes? Aplicando la regla del cociente. ¿Qué establece la regla del cociente? Que vamos a tener en el numerador el producto entre la función del denominador multiplicada por la derivada de la función del numerador. Entonces, la derivada de x es 1 y la derivada de menos 2 es 0. Es decir, la derivada de la función del numerador es 1. Para efectos didácticos vamos a colocar el 1, pero sabemos que el 1 no se escribe por ser el elemento de identidad de la
multiplicación y de la división. Luego, continuando con la regla del cociente, dice que ahora vamos a restarle la derivada de la función del denominador. La derivada de x es 1 y la derivada de 3 es 0. Entonces, nuevamente, solo para efectos didácticos, escribimos que la derivada de x más 3 es 1, pero que no estamos obligados a representar a la unidad como la derivada de la función del denominador. Luego esta derivada la multiplicaríamos por la función del numerador. Y todo esto estaría dividido entre la función del denominador elevado al cuadrado. Bien, ahora vamos a proceder a reducir los términos semejantes. Es decir, vamos a realizar las operaciones del numerador y luego reducir términos semejantes con la finalidad de simplificar esta expresión. Entonces vamos a multiplicar a 1 por x más 3 y eso nos daría como resultado x más 3. Luego vamos a multiplicar menos 1 por todo lo que está dentro del paréntesis, menos 1 por x menos x, y menos 1 por menos 2 más 2. Operamos los términos semejantes, x con menos x, y nos quedaría 3 más 2, que esto nos daría como resultado 5. Bien, también cómo debemos tratar de simplificar nuestra respuesta y evitar los exponentes negativos. Vamos a aplicar la propiedad de los exponentes para expresar esto como un cociente de funciones elevadas a un mismo exponente. Es decir, vamos a tener a x menos 2 elevado a la menos 1 medio y a x más 3 también elevado a la menos 1 medio. Todo esto multiplicado por 5 sobre x más 3 al cuadrado. Bien, y como para dejar expresado esto sin exponentes negativos, esas expresiones que están elevadas a un exponente negativo, usualmente nosotros las convertimos en un cociente en el cual en el numerador tenemos a la unidad y en el denominador a la expresión elevada al exponente, pero ahora positivo. El equivalente o una forma abreviada de hacer eso sería poner en el numerador a la expresión del denominador
elevado a un exponente positivo. La expresión del numerador, trasladarla al denominador también con exponente positivo. Solo estaría reducir términos semejantes, como aquí tenemos un producto de fracciones algebraicas, podríamos reducir este x más 3, que está a la 1/2 acá, con 1/2 de este x más 3. Recuerde que en 2 unidades hay 4 medios, y si a 4 medios le quitamos 1/2, nos daría como resultado 3 medios. Entonces, realizando el producto de las fracciones algebraicas, o sea, multiplicando numeradores con numeradores y denominadores con denominadores, en el numerador tendríamos 1 por 5, 5, y en el denominador 2 por x menos 2 a la 1/2 por x más 3 elevado a la 3/2. Y ahí ya tenemos nuestra respuesta expresada de forma simplificada y sin exponentes negativos. Bien, ahora veamos el siguiente ejemplo que ya habíamos establecido, que este siguiente ejemplo, aunque tiene alguna similaridad con el anterior, la diferencia es que este es una función compuesta y este es un cociente. Entonces, la diferencia va a radicar en cuál es la regla que aplicaremos al iniciar el proceso de diferenciación. En este caso aplicamos la regla de la cadena. En este vamos a iniciar aplicando la regla del cociente. Entonces, la regla del cociente establece que vamos a tener en el numerador primero el producto de la función del denominador multiplicada por la derivada de la función del numerador. En este caso, como la función del numerador es una función compuesta, tenemos que derivarla aplicando la regla de la cadena. Pasamos el exponente 1/2 a multiplicar a toda la expresión elevada al exponente reducida en una unidad. En este caso, si a 1/2 le restamos una unidad, da como resultado negativo 1/2. Y esto es lo que representaría la derivada externa. Entonces recuerde que la regla de la cadena implicaría adicionalmente que tenemos que multiplicar por la derivada interna. Dado que el argumento es un polinomio x más 1, la derivada en este caso es 1. Ahora, continuando con la regla de diferenciación para cocientes, tendríamos que restarle la derivada de la función del denominador. Nuevamente, siendo que la función del denominador es una función compuesta, aplicamos nuevamente la regla de la cadena
y iniciamos con lo que denominamos la derivada externa, pasando el exponente a multiplicar a toda la expresión elevada al exponente reducida en una unidad. Si a un tercio le quito una unidad, recuerde que en una unidad hay 3/3. Si a un tercio le restamos 3/3, nos da como resultado negativo 2/3. Bien, ahora podemos multiplicar o tenemos que multiplicar por la derivada interna, por la derivada del argumento. En este caso también en el argumento tenemos un polinomio. La derivada de x es 1 y la derivada de menos 1 es 0. Entonces, la derivada del argumento, en este caso, es 1. Y está multiplicada por la función del numerador. Todo esto dividido entre la función del denominador elevada al cuadrado. Bien, y una vez que hemos aplicado apropiadamente la regla de diferenciación que corresponde, entonces procedemos a reducir la expresión o a simplificar la expresión. En este caso, en el numerador, tenemos a ambos lados de la resta expresiones que son iguales en su base, pero diferentes en su exponente. Entonces, tendríamos o podríamos, en este caso, aplicar ese método de factorización denominado método de factorización por factor común, el cual implica que deberíamos de extraer los factores en común a ambos lados de la resta, en este caso, pues de la suma o de la resta, en este caso de la resta, pero con su menor exponente. Entonces, tenemos el caso de x menos 1, que de este lado de la resta está elevado a la 1/3, y de este otro lado está elevado a la negativo 2/3. El menor de ambos exponentes es negativo 2/3. Entonces extraeríamos a x menos 1 elevado a la menos 2/3 como factor común. Bien, y aquí donde extrajimos x menos 1 a la menos 2/3, en su defecto dejaríamos la unidad. Ahora tendríamos que determinar qué vamos a dejar en vez de x menos 1 a la 1/3, puesto que yo extraje de aquí como factor común x menos 1 a la menos 2/3. Entonces, esto a veces puede representar algún poco de confusión, solo que creo que si nosotros lo atacamos de diferente forma,
esto se vuelve un poco más sencillo. Recuerde que la expresión que quede en vez de x menos 1 a la 1/3, al multiplicarse por esta, debería darnos exactamente x menos 1 a 1/3, puesto que son igual base, solo que con diferente exponente. Entonces, cuando nosotros hacemos un producto de igual base, los exponentes se sumarían. Entonces, aquí la expresión que dejaríamos en vez de x menos 1 a la 1/3 sería x menos 1 elevado a un exponente que por el momento vamos a denominar como n. Es decir, x menos 1 elevado a un exponente n. Sabemos que cuando realicemos el producto de este x menos 1 a la n por x menos 1 a la menos 2/3, esto debería de darnos o debe darnos como resultado x menos 1 a la 1/3. Como son igual bases, esto implicaría que la suma de n más negativo 2/3 debería darnos como resultado 1/3. Es decir, n más negativo 2/3 tendría que dar como resultado 1/3. Entonces, ¿cómo determinamos el valor de n? Simple y sencillamente resolvemos o despejamos para n. Entonces ese negativo 2/3 pasa del otro lado de la igualdad como positivo 2/3. Es decir, estaba restando, pasa del otro lado de la igualdad sumando. Entonces n nos daría como resultado 1. Es decir, en este caso dejaríamos a x menos 1 elevado a la 1. Bien, y luego tenemos a x más 1 elevado a la menos 1/2 y x más 1 elevado a la 1/2. Extraemos el de menor exponente como factor común, es decir, x más 1 a la menos 1/2. Aquí en esta instancia vamos a dejar a 1 en su defecto, pero de la misma forma tendríamos que determinar a qué potencia o a qué exponente debería de quedar x más 1 si extraje a la menos 1/2. Entonces, haríamos la misma deducción. Sabemos que el exponente n aquí en este caso, más este exponente negativo 1/2, debería darnos como resultado 1/2 positivo. Entonces, si resolvemos para n, n va a ser igual a 1/2 más 1/2. Y en este caso también el exponente quedaría también como 1. Es decir, en su defecto, en vez de x más 1 a la 1/2, vamos a dejar a x más 1 elevado a la 1. Y en el caso de las constantes, ya anteriormente vimos que estas las podemos dejar por el momento y luego operarlas o factorizarlas. Entonces, nos quedaría
de este lado de la resta, x menos 1 por 1/2 por 1 por 1. Es decir, x menos 1 por 1/2. Luego, del otro lado, el signo negativo, tendríamos 1/3 por 1 por 1 por x más 1. 1/3 por x más 1. Y en el denominador tendríamos a x menos 1. Multiplicamos los exponentes aplicando las propiedades de los exponentes. 1/3 por 2 es 2/3. Bien, ahora solo nos restaría simplificar. Y para simplificar vamos a realizar las operaciones dentro del corchete y luego reducir términos semejantes. Y estas expresiones que están elevadas a un exponente negativo, podríamos trasladarlas al denominador con exponente positivo. Bien, y aquí multiplicaríamos a 1/2 por x y a 1/2 por menos 1. Esto nos daría como resultado 1/2 x menos 1/2. Luego multiplicaríamos a menos 1/3 por x, que es menos 1/3 de x, y menos 1/3 por 1, menos 1/3. Bien, podríamos reducir los términos semejantes en el numerador. Tendríamos que sumar 1/2 de x con 1/3 de x. Entonces, los denominadores no son iguales, ¿no? Entonces, tendríamos que determinar un mínimo común múltiplo o máximo común divisor. Sabemos que la forma más sencilla de determinarlos es multiplicando los denominadores, es decir, multiplicaríamos a 2 por 3. Para aquellos que tienen dificultades en sumas y restas de fracciones, entonces vamos a sumar 1/2 de x menos 1/3 de x, y esto implica entonces que vamos a tener un común denominador
que es el producto de 2 por 3. Luego dividimos el común denominador entre cada uno de los denominadores. 6 entre 2 es 3. Por 1, 3. Por x, 3x. Luego 6 entre 3, que es 2. Por menos 1, menos 2. Por x, menos 2x. Es decir, aquí nos quedaría un sexto de x. Luego operaríamos las constantes. Menos un medio menos un tercio. Nuevamente, el común divisor sería 6. 6 entre 2 es 3. Por menos 1, menos 3. Y 6 entre 3 es 2. Por menos 1, menos 2. Y aquí podríamos extraer un factor común, un sexto, y luego hacer el producto de las fracciones algebraicas, es decir, el 1 del numerador, multiplicarlo por el numerador de la expresión, y el 6 del denominador, multiplicar por el denominador. Entonces esto nos dejaría en el numerador x menos 5. Y en el denominador 6, que multiplica a toda esta expresión. Entonces, de esta forma, hemos obtenido... bueno, y también aquí nos hizo falta que bien podíamos reducir estas dos expresiones que tienen igual base, pero diferente exponente, ¿no? Como el exponente de la primera es 2/3 y de esta segunda es 2/3, tendríamos que copiar la base y sumar ambos exponentes. Es decir, 2/3 más 2/3 nos da como resultado 4/3. Entonces ya tenemos nuestro resultado expresado de forma simplificada y sin exponentes negativos.